6:5 de Mateo. Y cuando ores no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cómo estaban orando? ¿Cómo es que oran los hipócritas? Dice? En pies, de pies. En la esquina Y en la sinagoga. También, En la sinagoga. En la ¿Qué es iglesia. sinagoga? como el templo de los Iglesia cristiana. es lo correcto. Cuando los hombres dicen, bueno, oye, mañana viernes, dice la Y en gente, Hechos, ¿qué por lo menos los branjamitas dicen, los días viernes es culto de oración. Cierto. Todo el mundo orando en la ¿Cómo iglesia. se la entró metida ahí? Pero ¿a dónde sale en la Biblia que hay que hacer un Bueno, culto de oración de pie? Yo no conozco la verdad. No sale. Es un invento humano. Una cosa es. Y esos inventos humanos son los que han llevado a la gente a la perdición. A estar subyugada por la voluntad de un hombre, no por la voluntad de Dios. Y Dios quiere que le obedezcamos a Él y no a los hombres. Cierto. ¿Verdad? Dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Ahí está. Cuando dice en tu aposento, ¿verdad? Recordemos que el aposento de nosotros es nuestra mente. Porque el que ora es el hombre espíritu. Dios no oye a los hombres de carne y hueso. A quien estoy yendo es al Hijo de Dios. Porque ¿quiénes son los que le oran a Dios? O sea, a su Padre, sus hijos. Los hijos. Y los hijos de Dios no son los hombres de carne y hueso. Entonces, ¿en cuál aposento es que entró? La gente cree que es encerrarse en ese cuarto donde duerme. No es encerrarse en el cuarto donde duerme. Es encerrarse en su mente a orar con Dios. Como dice Salmo 34:7. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así mismo no quiere decir que con toda la gente, ni en un cuarto de 4 paredes, sino así mismo, en tu interior. Dice, así mismo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, dice, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire, quisiera decir algo, eso que acaba de leer. O sea, he visto que, por ejemplo, en la iglesia católica mucho repiten, pues, que le llaman rezar. Sí. Muchos de iglesias evangélicas critican eso de los católicos. Pero a mí me parece que los evangélicos también caen en eso. Todo lo mismo. Porque dice que por donde vivo yo, en la esquina, él conoce, hay una iglesita apostólica. Ahí enfrente hay un ciber. Ahí un ciber es grande, afuera hay mesa y todo. Yo llego allá a sentarme y platico con los dueños de ahí. Los dueños de ahí son jóvenes, me pongo a platicar. Y estaba un día ahí platicando, mire, ya me tenía aburrido el señor que estaba orando en esa iglesia. Orando, pero como cada 2 o 3 palabras decía, Señor de la Gloria. Y que el Señor aquí dice, Señor de la Gloria. Señor de la Gloria, Señor, mire, ya me tenía aburrido ese Señor de la Gloria, Señor de la Gloria, Señor de la Gloria, Señor de la Gloria. Ah, le digo yo, y digo yo, critican a que católicos que rezan y estaban en lo mismo, ¿no? Santa María, Madre de Dios. Sí, pero este estaba Este era Señor de la Gloria. Señor de la le digo, la señora evangélica, mira, me va a disculpar que te evangélico, pero mire ese señor. Lo mismo que dicen de los católicos, hace lo mismo él, porque dice que ya me tenía aburrido ese Señor de la Gloria. Mira, cada 3 palabras decía Señor de la Gloria, Señor de la Gloria, y volvía el Señor de la Gloria, Señor de la Gloria, Señor de la Gloria. Había otros, Señor amado, Señor amado, Señor amado, Señor amado, ya habla grande, le digo, lo mismo que parlantito. ¿Qué lo dice mismo. la palabra? Pues es como ahorita que leyó el 7, el versículo. Sí. Sí, entonces por eso le digo yo que los evangélicos critican al católico que reza y repite, pero caen en lo mismo. Todos están en lo Pero mismo. leen el 7, ¿qué es lo que dice? Mira, y estaban seguros de lo que estaba hablando. Correcto, el 7. Por eso, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra. Versículo 8 pues. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, o sea, santo sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres, dice el versículo 14, sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Pero como nosotros a veces no tenemos este conocimiento, andamos peleando con la gente. Nos hacen algo y yo se lo hago doble. Porque este no va a ser más vivo que yo. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí estamos viendo. No habla de rodillas. No habla ninguna rodilla que hay que doblar. Entra en tu aposento alto, y si tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. No es una lógica que... Quiere decir que puedo orar a como usted le pediera una regalada. A como quiera, a donde sentado. quiera y como quiera. Es en tu mente, es el hombre adentro que ora. Es en tu interior que tenés que... Vamos a leer Salmo 37:4 para que quede ahí. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, así mismo y adentro de nosotros mismos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cómo es que Dios va a conceder las peticiones de qué? Es lo que va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Lo que nosotros andamos en nuestra mente, anhelando que Dios nos dé algo, ¿verdad? Dios ya lo sabe, dice. Antes que le pidamos, Él ya sabe. Porque Él sabe de que tienen necesidad sus hijos. Y si la Escritura lo dice y nosotros por fe lo creemos, pues es que es así. Dios ya lo sabe. Lo que sucede es que nosotros le pedimos, ¿verdad? Siempre seguimos pidiéndole, porque a veces no es que no creamos, o que a veces pensamos que a Dios se le olvidó lo que le hemos pedido, o que tal vez no nos oyó, pero Él siempre está pendiente. Dice que el oído de Jehová está puesto al clamor de sus hijos. El oído de Él está puesto al clamor de nosotros, siempre. Y si dice eso es porque es verdad. Los hijos de Dios tienen necesidad. Los hijos de Dios tienen necesidad. Tienen necesidad de ser oídos. Del conocimiento, en verdad. Porque, Del conocimiento. Recordemos que el conocimiento, ¿qué produce el conocimiento de Dios? ¿Y qué más? Salvación. Produce poder. Produce también, ¿qué más? Inteligencia. ¿Verdad? Entonces, si nosotros estamos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios. Si estamos faltos de inteligencia, pidámosela a Dios. Si estamos faltos de entendimiento, pidámosela a Dios. Cuando nosotros tenemos el poder y la sabiduría de Dios, miremos qué cosa tan sencillo que es esto. El poder y la sabiduría de Dios es Cristo. Y Cristo ahora dice que mora en nosotros. Si nosotros tenemos ese poder y esa sabiduría adentro de nosotros, cuando nosotros necesitamos algo en lo terrenal, ¿cómo es posible que se nos hace tan difícil alcanzar aquello? ¿Por qué? Tenemos el poder. No estamos creyendo. No hemos echado a andar, no hemos echado a andar, no hemos activado ese poder que dice que produce el conocimiento, no lo hemos echado a andar. ¿Me explico? Lo que sucede es que también Dios tiene su tiempo para con cada uno de nosotros.
Nosotros a veces pedimos ya ahorita y ya queremos que ya todo esté Solucionado. como nosotros lo pedimos, no es así. Hay veces Dios actúa inmediatamente, pero hay momentos en que tenemos que ser probados nuestra fe. Porque ¿será que no me oye? Le voy a volver a pedir, ¿verdad? Y nada, la Escritura dice que Dios tiene, pues, Jehová tiene puesto su oído al clamor de los justos. Y si es un justo el que está pidiendo, ¿por qué va a temer de no ser oído? Si es un justo. Recordemos que Él vino por los justos. No vino por los católicos, por los evangélicos, por los mormones. Por los enfermos. Recordemos lo que sucedió allá en el encinar de Manre con Abraham. Señor, le dice a Abraham, ¿culparé yo a Abraham que voy a destruir esta ciudad? No puedo, dice, porque Abraham saldrá una descendencia grande. Y sé que los que salgan de él también harán lo que yo No puede mando. destruir al justo con el impío. Pues va a destruir el justo con el injusto, le dijo a Abraham. No le dijo al católico con el evangélico, con el mormón, no le dijo nada de eso. Y había un montón de gente creyente, unos creían en el sol, otros en el maíz, otros en el fuego. Había un montón de sectas también en ese tiempo de Abraham. Ya. Hacían un muñequito y pensaban que ese muñequito era el Dios y que ese muñeco le iba a producir algún milagro. Siempre han habido gente, siempre han habido creencias, ¿verdad? Pero Dios dice que tiene puesto su oído al clamor de los justos. Entonces, ¿cómo Dios va a oír a alguien que no es justo? ¿Y cómo nos convertimos en justos? Eso es lo bonito. Conocer eso. Ese es el paso más importante, pienso. ¿Cómo nos convertimos en justos? Porque si yo tengo el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad, y no la doy a conocer, ¿cómo soy? ¿Soy justo o soy injusto? Injusto porque no está dando a conocer. Está. Y si yo oigo la justicia, que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y no la doy a conocer, o no busco, no lucho, ahí sí no le pido a Dios. Yo lo que quiero es que Dios me dé billete. Pero para que Dios le dé a uno billete, primeramente tiene que convertirse en justo. Porque ¿cómo era Abraham delante de Dios? Justo. Era justo. ¿Y cómo era Abraham hablando en lo económico? Era bendecido. ¿Cómo era Abraham? Ya vimos que Abraham era justo. Era justo Abraham, ¿verdad? Hermana Marianela. Era un justo de Dios. Entonces, este Abraham, que es un justo de Dios, ¿cómo era económicamente él? Vamos a leerlo. Génesis 13, 1 y 2. Quiero que leamos. Dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, sabemos que es su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era este hombre? Riquísimo. Era palmado, era un gran palmado. ¿Ah? Pero ¿por qué es que él tenía todas estas cosas? Bien, entonces vemos nosotros que a veces nos agobia muchas cosas en esta tierra, hablando terrenalmente, nos entristecen, que muchas veces no tenemos para X cosas, y esto nos va hasta quitando la fe, porque no tenemos para muchas cosas que queremos realizar. Tal vez no es grandeza, no pedimos grandeza, porque ya ahí nosotros debemos de estar acostumbrados a estar en la abundancia como estar también en la escasez. No solo cuando uno está lleno de abundancia es que está alegre. Uno debe estar alegre en todo tiempo, porque el que hace riquezas en esta tierra, ¿qué es lo que dice? El ladrón hurta, la polilla corrompe, dice, ¿verdad? Es mejor hacer tesoros ¿a dónde? En el cielo. ¿Y cómo vamos a hacer esos tesoros en el cielo? Como siendo justo. Con la justicia de Dios. Porque si la justicia de Dios, que es su verdad, mora en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar esa semilla que es la justicia.
de Dios en los corazones de los que no la tienen. Y activar ese sentido de fe en cada uno de nosotros. No por las palabras de un hombre, sino por la palabra de Dios. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que Es un espíritu. 2 Corintios 4:13. La fe es un espíritu. Porque dice la escritura, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo, oiga bien, ¿qué tenemos que tener? El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿y qué es lo que está escrito? La justicia de Dios, que es la palabra. Y esta justicia de Dios, que es la palabra, si mora en nosotros, porque esta palabra, ¿qué produce en nosotros? ¿O qué es la palabra? Es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Poder. Poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos adentro? Poder de Dios. Andamos el poder de Dios y no el de un hombre. ¿Cómo es que nosotros, teniendo ese poder de Dios adentro de nosotros, Andamos mendigando. ¿por qué? De eso se trata el mensaje, parece que eso es lo que Dios quería. Activarnos la fe, de que no andemos con la cabeza agachada, de que no andemos tristes. No quiero tampoco que aparezcamos o que creamos que yo les quiero activar la fe a ustedes. Yo, el José Luis, no. Sino de que la fe es de Dios, la fe es un espíritu. Y Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿quién es el que nos está hablando ahora? ¿José Luis o la fe de Dios? La fe de Dios. Estamos poniendo el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Porque está escrito. Pasa, hermano. Que Abraham dice que era un hombre justo. Porque si hubiera sido injusto, ¿qué le hubiera pasado a Abraham? le ha pasado Lo mismo que le pasó a Lot. Porque recordemos que cuando Abraham se divide de Lot, por los rebaños, por la escasez de agua, por esto y por lo otro, Abraham le preguntó a Lot qué parte de la tierra quería él, donde estaban los rebaños, para que no hubieran esas confrontas entre los dos grupos, porque Lot también tenía su riqueza y Abraham la de él. Entonces Abraham le dijo: si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Porque él no caminaba por vista. ¿Cómo caminaba el justo Abraham? Por fe, mirando lo que no se ve. Simplemente decía: aquí son las piedras, y esto, ¿y dónde voy a sacar agua para el ganado? A él no le importaba, ese es el problema de Dios, porque él dependía de Dios, no de los hombres. Cuando decimos depender de Dios y no de los hombres, es depender no de nuestras propias fuerzas en este tiempo. No debemos de depender de nuestra inteligencia, de nuestras fuerzas. Si en caso tenemos la fuerza de Sansón, no podemos depender de eso, porque esas fuerzas no son del hombre, sino que provienen de Dios. Como dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, dice: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y si todas las cosas proceden de Dios, ¿por qué yo ando? Porque tal vez tengo algunas cositas ahí, ya ando jugando como que yo soy más que el hermano Jacinto, que soy más que el hermano Fernando. ¿Por qué es que el hombre se envanece con algo que no es de ellos? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La tierra y su plenitud son de Dios. Nosotros vemos en las organizaciones a nivel mundial cómo los hombres se han envanecido por sus posiciones que han adquirido. Pero ¿cómo pueden andar, por ejemplo, los llamados pastores, entre comillas, ¿verdad?, vanagloriándose, jactándose del dinero que le han robado a las pobres ovejas? Que eso es vergonzoso. ¿Cómo voy a andar yo luciendo una gran camioneta de un dinero que le he robado a alguien?
Y ni siquiera le dan ray, pues. Ni siquiera eso. Porque le pueden ensuciar la camioneta. Él es de una categoría y la congregación es de otra. Pero ¿de dónde agarró para comprar esas cosas? De toditos. De todas las artimañas que tienen para poder estafar a las pobres ovejas y seguirlas manteniendo bajo el temor, o sea, bajo aquel evangelio que predican a nivel mundial, que es el evangelio de intimidación, que intimidiendo a las almas, o sea, a las ovejas, ¿verdad?, las vienen convirtiendo en sus propios esclavos, las mandan a trabajar y ellos se quedan esperando el dinero de la semana, del fruto de las manos de aquellas pobres ovejas. Pero claro, las ovejas lo hacen esto por la ignorancia que en ellos hay, porque ningún hombre puede inyectar fe en el corazón de otro hombre, porque la fe no es de los hombres, la fe es de Dios, y la fe es un espíritu, y es Dios quien es el Padre de estos espíritus. Entonces, si el evangelio de Dios mora en nosotros, porque el evangelio que es, dijimos, Poder de Dios. es el poder de Dios. Entonces, si este poder mora en nosotros, ¿cómo es que nosotros no podemos alcanzar lo que anhelamos? ¿Por qué será? No hay fe. Porque la fe que tengo es humana. Debemos de aprender a ver como Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Cómo miraba Abraham? Él miraba por fe, no miraba nada. Él solo creía. Si lo agarra aquí de tantos de estos pozos de agua y este río para que sus rebaños se mantengan, a mí no me importa. Si estos rebaños que tengo ahora no eran míos, esto me los dio Dios. Ahí verá Dios si los deja morirse de hambre. Agarrando, vos querrás la tierra. Si yo me voy para donde sea, me voy yo. Ahí voy a encontrar vida. Porque él no caminaba por vista, caminaba por fe. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto en nuestras mentes, ¿verdad? Lo mismo. Nosotros solo tenemos el proyecto. Por fe estamos viendo que el proyecto va avanzando. Pero eso es por fe. Pero ¿cuál fe será la que me hace ver esto? Fe de hombre o de... ¿La fe del hombre o la fe de Dios? Porque la fe de Dios existe en el hombre cuando el hombre es un justo. ¿Cómo era Abraham? Justo. Era justo. ¿Cuál fe es la que habitaba entonces en Abraham? La fe de Dios. ¿Verdad? Hay muchas personas que luego dicen, yo tengo más fe que Abraham. Si cuando comencé esta iglesita aquí, eran 2 láminas de zinc y ahora tengo este palacio. Y ay, pero ¿de dónde agarró el dinero para hacer el palacio? El trabajo de las ovejas. De todo lo que le ha robado a la congregación. Porque ¿a nombre de quién está el palacio que tiene ahora llamado iglesia? En nombre de él. ¿Está a nombre de él o a nombre de la X institución? ¿Verdad? Y de eso se anda gloriando. Qué bonito sería gloriarse que yo he trabajado duro y construí esto para recibir a mis hermanos. Ah, qué precioso sería eso. ¿Verdad? Eso sería bello. Pero bien, ahí dejémonos que cada quien haga lo que les da la gana. Pero hay una verdad, y esa verdad tenemos que llevarla a luz, para que aquellos injustos puedan ser traídos por la justicia, y que sus ojos vengan a ser abiertos en el tiempo de Dios, no en el tiempo en que don Johnny quiera que se le abran los ojos a alguien, en el tiempo en que el hermano Arnaldo quiera que alguien entienda, no. Es en el tiempo en que Dios quiere que las cosas se den. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ser justo. Ser pacientes, esperar. No podemos actuar nosotros con el pensamiento humano, porque ¿cómo es que tengo fe yo y ya quiero ya que las cosas se hagan? No. Recordemos lo que dice Isaías 54:8. Nuestros pensamientos No son mis pensamientos. no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no son los mismos caminos de Dios, son otros caminos.
que son más altos que nuestros caminos, igual que sus pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar. Porque si la justicia de Dios, que es el poder de Dios, está en nosotros, ¿por qué nos desesperamos? Esperemos. Dios no es injusto. Dios sabe, dice la Escritura, lo leímos, de qué tenemos necesidad. Dios lo sabe. Me voy a morir de hambre entonces. O voy a tener que ir a asaltar, o voy a tener que ir a robar, o voy a tener que hacer cosas que me van a avergonzar en el futuro. Para poder hacer lo que necesito, porque yo lo necesito ya. No. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar y no en un hombre, sino en Dios. Porque nuestra mirada nunca debe estar puesta en ningún hombre. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Dios. Y cuando decimos en Dios, pero ¿cómo vamos a tener puesta la mirada en Dios si a Dios nadie lo ha visto? ¿Verdad? Podría ser una pregunta de algún incrédulo. Pues no. Debemos de tener puesta la mirada en la justicia de Dios, que es en la palabra. Porque Abraham, siendo justo, era pobre. No. Como dice la Escritura, repitamos el versículo 13, Era rico. 1 y 2. Vamos al versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo. Ni siquiera dice que era rico, Riquísimo. sino que dice que era riquísimo. En oro. de plata. En ganado, en plata y Oro. en oro. ¿De dónde agarró Abraham todas esas cosas? Miremos nosotros. Riquísimo. Dice que era riquísimo. ¿Cómo es que nosotros no somos, pero ni el dedo gordo del pie de Abraham? ¿Por qué será? Es que yo soy cristiano, hermano. Tengo 40 años de ser cristiano. Tengo 40 años de ser cristiano yo. Pero si no pido, no como. ¿Cómo será esta fe entonces que he tenido yo? Humana. Una fe de hombre. ¿Cómo hacía Abraham a los que llegaban a visitarle? ¿Traen algo ahí para ajustar la comida? ¿O cómo es que hacía Abraham? Le servía. Vamos a ver en el versículo 18 cómo es que hacía Abraham. Vamos a ver. Vamos a ver el versículo 18. Dice, versículo 18:3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Mire qué atención más fina la que tenía Abraham para con aquellos que le visitaban. Dice el versículo 5, y traeré, dice, un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, dice, como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas. ¿Tenemos bien? No dice, y corrió Abraham a pedirle a la gente que tenía ahí como esclavo, los llamados conocidos como ovejas, en las grandes congregaciones que los hombres han hecho. Dice que Abraham corrió, dice Abraham, a las vacas y tomó a un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. ¿Verdad? Esas son los verdaderos pasos de un creyente, que cuando lo llegan a visitar, el creyente debe dar lo mejor, porque no lo llega a visitar un hombre. Asimismo Abraham vio que no era un hombre que lo llegaba a visitar solamente, ¿verdad?
sino que era la simiente de Dios. Era Cristo, el Hijo del Dios viviente, que estaba visitando a aquel justo llamado Abraham. Y aunque no fuese así, la recomendación para los hijos de Dios es siempre la misma. Porque como dice el libro de Hebreos, ¿quién sabe, dice, si a la final hospedamos ángeles en nuestra casa? Uno no sabe a quién está recibiendo en su casa. Porque dice también la Escritura que si a uno de estos pequeños, dice, le dieran que sea un vaso de agua, de cierto te digo que recompensa tendrás. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que nosotros seamos? Hospedadores, dadores de lo bueno. Siempre tenemos que ser dadores. Por eso a veces mucha gente, bueno, incluso hasta mi familia, dice que yo soy flojo, que siempre estoy dando, regalando el dinero, ¿verdad? Pero si es que el dinero no es mío, ¿para qué lo voy a andar cuidando tanto? Si ese dinero viejo hoy lo tengo yo y mañana lo tiene el hermano Johnny, o lo puede tener el hermano Jacinto. Eso es importante. El dinero no es nuestro Dios. Eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos entendiendo. Cómo es Dios con nosotros, cómo nos enseña. El dinero, el Dios de nosotros no se llama dinero. No puede llamar al dinero, no. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo y si pierde su alma? Entonces, esas son las cosas. Es cierto, como hombres de carne y hueso, en nosotros siempre hay un pleito entre el Hijo de Dios y el hombre de carne. El hombre de carne no le gusta dar nada. Él no es dadivoso. Él siempre es agarrado. Pero el Hijo de Dios es dadivoso. Él siempre quiere dar. Pero como existen esas dos leyes, Romanos 7:21 al 24, ¿verdad? Que se están peleando entre sí. Entonces, ¿le doy o no doy? ¿Le doy? Si le doy 100, ya había sentido darle 500, pero si le voy a dar 100, nada más. ¿Verdad? Entonces, existe ese pleito siempre entre nosotros. Entonces, vimos cómo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Abraham, un justo de Dios. Ya vimos que la fe que debe de morar en nosotros no es la fe humana. Pero lo más importante de esto que hemos estado diciendo, ¿cómo hago yo para que esta fe se active en mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hay una llave. Conocimiento. Conocimiento. Hay una llave para que esa fe se mueva en mí. Recordemos algo muy importante. Dice la Escritura, el que da al pobre puede ser en espíritu a como puede ser económicamente. El que da al pobre, dice, presta a Dios. ¿Verdad? Mira qué lindo que es eso. El que da al pobre, dice, presta a Dios. ¿Y ustedes creen que a Dios le gusta estarle debiendo a alguien? No le gusta deberle a nadie. Por eso es que su retribución es mayor que lo que nosotros damos. No es que a veces decimos, bueno, por ejemplo, yo antes digo, Señor, regálame que sea un carrito, un Kia Pride, pues, aunque sea. No tenía $500 para darlo de primo, ¿verdad? No tenía. Mira, yo no puedo y tengo que andar a pie. Un carrito. Un carrito, decía yo. Un Prado de $35,000. Sí, no tenía. Es que muchas personas pues piden, y su estatus económico y su conocimiento y su sabiduría no alcanzan. Parece que andar en un BMW, ellos quieren un BM. La fe no se mueve de esa manera. Para Dios no hay nada imposible. Claro que sí. Puede venir alguien que Dios le tocó su corazón y hizo que le cayeras en gracia y le dice, toma, Están las llaves. están las llaves de ese carro tú. Claro que sí, para Dios no hay nada imposible. Pero como nosotros no andamos buscando cómo poner la mirada en los hombres, porque muchos hombres se hacen amigos de hombres que tienen dinero para ver qué migajas agarran. Nadie se queda pobre haciendo rico a otro. ¿Quién es aquel hombre que siendo millonario te va a regalar todo? Y él se va a quedar pobre. ¿Dónde está? No existe. No tiene sentido. ¿Verdad? El único que hizo eso fue Cristo. Que siendo rico se hizo pobre por amor de nosotros.
para que nosotros lleguemos a ser, para que nosotros fuéramos ricos, dice. Pero ¿por qué no somos? Estamos esperando la llave, ¿verdad? Estamos creyendo. ¿Cómo? Estamos esperando la llave, ¿verdad? ¿O me pueden contestar cuál es la llave para que esto funcione? El hermano dijo conocimiento. Ya le entregó el Señor. A ver, el hermano, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Que por qué no somos ricos? Sí. Una fe ciega. El espíritu de la fe. Hermano, Una fe ciega. yo, por ejemplo, yo soy un hombre bruto. Yo no sé nada, ni sabía nada. Ahora conozco algunas cosas, pero he sido un hombre bruto. Soy sin estudio, todo. Como un hombre. O sea, mi oficio tal vez sería andar ahí en los camiones de basura, recogiendo basura, que es lo único que podría hacer. ¿Verdad? Pero yo siempre le he rogado a Dios, dame sabiduría, dame inteligencia. Pero ¿cómo voy a alcanzar esa sabiduría y esa inteligencia? Que esa es la llave que estamos buscando ahora, para cada uno de nosotros. Porque, ¿cómo miramos nosotros como el hermano que nos contaba los coreanos? ¿Verdad? Los coreanos tienen dinero. Dice, él nos cuenta que fue a Corea y que vio que los hermanos que dan sus diezmos o sus ofrendas, se las dan a la misión y son unas ofrendas millonarias en dólares. Sin esperar algo a cambio. Ellos simplemente dan de sus ganancias unas grandes cantidades, tal vez dan $100,000, pero se ganaron 500,000 o $1,000,000. Eso es como... $100,000 que les regalaron a la misión, eso no los va a hacer pobres. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué solo ellos son así? Nosotros podemos ser mejores. Vamos a ver, cómo este hombre, el que inventó las computadoras, ¿cómo se llama? Bill Gates. El maestro del hermano Bill Gates. Adonis. ¿Cómo Bill Gates vino y se hizo rico ¿con qué se hizo rico? Con un invento. Un programa. Conocimiento. ¡Pam! Se le vino una buena idea al hombre y empezó a travesear con su idea. Creó el Windows. ¿Verdad? Programa. Se convirtió ahorita en el hombre más rico del mundo. Una idea. ¿Y de dónde proceden esas ideas? A ver. Volvemos a leer 1 Corintios Dice que la 8:6. sabiduría es de Dios, dice, el conocimiento es de Dios. Correcto, volvemos a leer 1 Corintios 8:6. Es que ese es el asunto. Dice que 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Ok, ya sabemos cuál es el espíritu de fe que debemos tener, conforme a lo que está aquí. Ya vimos que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ¿verdad? Dice que era riquísimo. Entonces, vamos a ver. Bill Gates tuvo una idea. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, del cual proceden todas las cosas. Ningún hombre es inteligente si Dios no le da ese don. Sea creyente, no sea creyente, Dios da los dones, dice Salmo 68:18. Dice que Él subió a lo alto y dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Cada quien tiene su don. Pero nosotros que vivimos en el mundo de Dios, en relación continua con Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces para que nuestra fe se active? Porque ahora ya conocemos que tenemos que tener el mismo espíritu de fe, pero para que esa fe se active, ¿qué tengo que hacer? Ya vimos también Tener conocimiento. el que da al pobre, A Dios le presta. a Dios le presta. Pero como Dios no es deudor de nadie, No necesito pagar. no regresa. Sin medida. Y Él le vuelve 100 por uno. Sin medida. Él paga. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? A ver, hermano Fernando, saque esos 40 años. ¿Cuál es la llave? Estamos pensando. Sí, a ver, hermano Acento, saque la llave. Lo que yo he experimentado es esto, que cuando yo predico el evangelio, cuando enseño, digamos,
siempre tengo bendiciones de parte de Dios, siempre hay bendiciones. Y lo que tengo hasta hoy de fe me ha permitido que cuando yo ayudo a alguien, qué sé yo, hago lo que dice la Escritura. Entonces, en realidad a mí no me importa tener un montón de dinero, pero yo tengo la fe grande en el Señor de que Él siempre pone en mis manos las cosas que yo necesito, y con eso me basta y soy feliz con eso. Sí, amén. Recordemos que la fe es dada por Dios y por medida. Pero hay algo también con la enfermo. Sí, a ver. Que sería esa mi aportación a su pregunta. Que la fe sin obra es muerta. Yo pienso que la fe hay que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica. Sí. Eso lo dice en Santiago. ¿Cuál fe es la que tiene que poner en práctica? Sí. O sea, la fe de... Específicamente hablando. Recuerden que estos videos los van a oír y los van a ver. Quién sabe cuántas personas que nosotros no conocemos. Conocimiento. Estamos hablando acerca del conocimiento, más nada. Sí, hermano. Y el tener fe es fe de este conocimiento. Y el Sí, poner hermano. por obra nuestra fe es obra, poner en práctica el conocimiento. Amén, hermano. Esa es la llave. Junto con la llave que dijo el hermano, con la llave que está diciendo el hermano Jacinto. Porque este es un conjunto de cosas que hacen esa llave. Y esa llave que tenemos es la llave del cielo. ¿Y a dónde están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Están en el cielo. Y si nosotros tenemos la llave, ¿por qué no arrebatamos? ¿Por qué no vamos a traer esas riquezas que son de nosotros? La llave la andamos. Tenemos el conocimiento. La fe sin obra es muerta. Tenemos que poner en obra, en práctica el conocimiento. Porque dice que el que da al pobre presta a Dios. Puede hacer económicamente o puede hacer espiritualmente. Entonces, si una persona está empobrecida espiritualmente y yo estoy rico espiritualmente, ¿por qué no siembro la semilla? Por ejemplo, nos toca caer arriba la próxima semana, ¿verdad? Vamos para arriba, estamos alegres todos. Y ahí, pero yo tengo que venir a pedirle a ustedes para la gasolina, para ir arriba. ¿Cómo miramos nosotros esa fe? No es la fe de Dios. Más bien debería de ser que José Luis debería de tener la gasolina de su carro, debería de tener el dinero para invitarlos a comer a todos allá. Esa es la fe. Esa fe es la que nosotros debemos de tener. Porque estamos haciendo, dándole pan al que come. Segunda de Corintios, mire, ahí está la escritura. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? Vamos a leerlo desde el 8. Leámoslo desde el 7. Pues. Leámoslo desde el versículo 6. Pero esto digo, los versículos claves, todos son claves, lo que vamos a leer. Pero el 10 y el 11 son los versículos que nos van a dar el poder. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Estamos hablando de la siembra de la semilla. Estamos hablando de la siembra también terrenal. Porque muchas personas son pobres económicamente y otros espiritualmente. Entonces dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque ya vemos que el hermano está con hambre, entonces le damos. Mientras no nos demos cuenta, no le damos. ¿Verdad? Entonces, debemos de sembrar. La ley es sembrar. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Oiga bien, ¿qué es lo que es Dios? Dice que es poderoso para hacer ¿qué? Que abunde en vosotros toda gracia
es fe. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Versículo 9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 9. Dice que repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué es lo que dio a los pobres? Dice. Su justicia. Su justicia. ¿Y qué es la justicia? Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, ¿a dónde está el poder de Dios? En los pobres. Pero no en los pobres económicamente, sino en aquellos que nos hemos hecho pobres por amor del conocimiento, para que otros también puedan recibirlo. Porque no solamente a los pobres económicamente es que Dios les ha dado este conocimiento, sino a aquellos que se humillan, a aquellos que se convierten o que hacen o que siguen el mandamiento que dejó el maestro. Aprended de mí, dice, que soy manso, humilde y sencillo de corazón. ¿Verdad? Por eso dice, como está escrito, repartió, coma, dio a los pobres, punto y coma, su justicia permanece para siempre. Vamos a ver qué fue lo que repartió a los pobres. Versículo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, ¿ve? ¿Qué es la semilla? Es conocida como la palabra. El que da semilla al que siembra, dice, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si damos semilla, dice, al que siembra y pan al que come, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es una sementera? Es como una dispensa. Una sementera es algo que se va llenando y se va llenando y se va llenando. Es como la dispensa en nuestras casas. Hay veces están llenas, rebalsadas. Hay carne, hay arroz, hay atún, hay frijoles, hay aceite, hay sal, ¿verdad? Hay todo. Nuestra dispensa está llena. Y nuestra dispensa espiritual, ¿cómo está? También debe estar llena, para cuando viene un pobre en espíritu y llenarle su dispensa que anda vacía. Y cuando viene un pobre en lo natural, también hay que llenarle su dispensa, porque eso es lo que está mandando el Señor, ¿verdad? Dice entonces, el que da semilla y pan al que siembra, el que da semilla al que siembra y pan al que come, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Para qué hay que hacer esto? Es lo que estaba el hermano Fernando comentando, ¿verdad? Que hay que poner, dice, la fe sin obra es muerta, hay que poner en práctica el conocimiento, hay que darlo a conocer. Entonces, ¿para qué le vamos a dar semilla al que siembra y pan al que come? Para que se aumente nuestra justicia y para que estéis enriquecidos. ¿Cómo era Abraham? Estaba enriquecido el justo Abraham en todo. Le hacía falta la comida al hombre. Le hacía falta el dinero. Tenía plata y tenía oro. ¿Será que se puede comprar teniendo plata y oro? Claro. ¿Verdad? Agarramos 100 gramitos de oro y vamos a venderlo. Ahí nomás tenemos ya efectivo en este tiempo. Pero como en aquel tiempo los intercambios eran con oro y plata, era la moneda de ese tiempo, ¿verdad? Entonces el hombre, ¿será que andaba buscando? ¿Y qué le voy a dar de comer mañana a la gente? Si no hay reales, nos amanecemos de día de palmana. Se fueron a asomar allá y no había nada que comer en la casa. No había arroz, no había frijoles, no había nada. Las painas bocaban. ¿Cómo amanecía aquel justo Abraham todos los días? Alegre. ¿Y qué va a comer? ¿Qué va a comer mi señor?
Mire cómo lo atendía la esposa. Le mataba una vaca. ¿Y qué va a comer mi señor esta mañana? Miel de los panales que tenemos allá. Mielita, quiero comer. Una vaca, ¿no? Con leche recién sacada. ¿Ah? ¿Cómo vemos nosotros ese alimento? ¿Ah? Era afrodisíaco. Estaba preocupado Abraham porque no había que comer, imagínense usted. El justo Abraham. Y nosotros, de que decimos que somos justos, ¿cómo andamos? Muchas veces hasta lloramos. El espíritu adentro. No hayamos qué hacer. Nos invade la tristeza. ¿Verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero es que Abraham era justo, hombre. ¿Y nosotros cómo somos? No le daba pesar despojarse de algo. Nada. Eso nosotros lo pensamos. Fíjense lo que el hermano decía. Yo no soy aguizotero. Allá en Costa Rica tienen esa palabra que dicen aguizotero, es ser creyencero. Yo creo únicamente en Dios. Yo no creo en nada más que en Dios. A mí me puede prometer un hombre algo. Está bien, hermano, gracias. Pero a mí eso ni me va ni me viene. No me interesa. Le voy a regalar una casa. No me interesa. Allá están regalando terreno. No me interesa. Yo sé que Dios vive y que Dios me va a dar mi terreno si no tengo. ¿Cómo me lo va a dar? Es que allá están regalando. No me interesa que estén regalando terreno. ¿Qué es lo que se está moviendo? La fe. Ningún hombre fue formado por Dios. Recordemos que nosotros somos formados por Dios, los del polvo de la tierra. Pero adentro de nosotros existe un santo ser, como aquel santo ser que moró en el vientre de María. Es igualito. Nosotros andamos embarazados como María. Anduvo embarazada de aquel santo ser. ¿Qué existe dentro de usted, hermano Johnny? Un hombre creado por Dios. Un hombre creado por Dios. Y este hombre que fue creado por Dios, que vive adentro de usted, es bruto. Para nada. Es un santo ser. Inteligente. Es un ser inteligente. Sabio. Es un ser sabio. Entonces, este santo ser que está dentro de cada uno de nosotros es un ser sabio. Es un ser que tiene el poder y la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Entonces, este santo ser es el que nos va a enseñar a ver las cosas que no se ven, porque así manda el Señor, 2 Corintios 4:18, que no pongamos la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y si nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas que se ven, fíjate que fulano de tal allá, del partido tal, están regalando terrenos, hermano, y vos no tenés ni dónde vivir. ¿A dónde es, hermanito? ¿A dónde es que los están regalando los terrenos? ¿Cómo voy a andar pensando yo en las cosas que se ven? Que regalen finca. No me interesa que estén regalando finca. Si la tierra y su plenitud son mías, ahí déjalo que estén ahí repartiéndose esa tierra. Si esa tierra no es de ellos, esa tierra es de los hijos de Dios. ¿Para quién fue creada la tierra y su plenitud? Dice que todas las cosas, primera de Colosenses 1:18, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Las cosas invisibles y las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado, dice, por medio de Él. ¿Y para quién era? Y para Él. ¿Verdad? Entonces, si las cosas son para Él y nosotros somos miembros de ese mismo cuerpo de Cristo, ¿de quién es la tierra y su plenitud? También es de nosotros. También son de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos envidiosos ni malos. Ahí los dejamos a la gente que tenga sus tuquitos de tierra. Hay que aunque nosotros vivamos en un tuquito ahí estrecho, que no podamos ni movernos bien, ay, dejémoslo. Y todo eso es de nosotros. Queremos alcanzar posesiones muchas veces, ¿verdad? Recordemos que el espíritu de fe fue repartido por medida. A cada quien le dio su medida de fe el Señor, según su fe.
¿Cómo yo pienso, por ejemplo, ser dueño de un consorcio, de unas grandes empresas? No soy estudiado, no sé manejar computadoras, que ahora la tecnología es la que está de punta. No sé nada de administración, no sé nada. ¿Cómo es que yo voy a ser dueño de eso? ¿Cómo lo voy a administrar? A ver, díganme ustedes. Entonces ahí vemos la medida de fe que existe en cada uno de nosotros. Lo que nosotros podemos administrar, hasta ahí Dios nos da. No nos podría dar más. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros le damos a este niño 1000 Córdobas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer este niño con 1000 pesos? Dígame usted. Le va a comer el caramelo. Pero si esos 1000 Córdobas se los damos al hermano Fernando, ya con estos 1000 pesitos que no tenía yo, voy a comprar ahí comidita para la despensa. Él empieza a ver cómo organiza esos 1000 pesitos de tal manera que le duren, que le sirvan para algo, ¿verdad? Pero el niño no tiene ese alcance, los niños. Así mismo es Dios. ¿Cómo nos va a dar cosas que no sabemos administrar? A ver, díganme. ¿Cómo entonces sería nuestro Dios? Dice que Dios es un Dios de orden, de amor y de paz. Entonces, si nos da cosas que nos van a aplastar más bien, entonces no sería un Dios de orden. Pero de algo sí estoy seguro. Que Dios a cada uno de nosotros, como justos, estamos hablando como justos de Dios, como pusimos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? El justo Abraham. Como Dios lo hizo riquísimo al hombre. Dice riquísimo la palabra, riquísimo, no dice ni siquiera rico, ¿no? Riquísimo. ¿En qué era riquísimo? Dice. Tenía ganado, plata, oro. Tenía ganado el hombre. Tenía plata y tenía oro. Y dice que era riquísimo. No dice rico, Quiere decir que él era, por decir algo, multimillonario. un terrateniente el hombre. más que rico. Tierra, ganado, bueyes. El hombre tenía todo. Pero ¿cómo era él? Era justo. Ahora Dice que no he visto justo desamparado, Que me diga pan. ni simiente que mendigue pan. Esa era una sombra de lo que hoy podemos ver en el ámbito espiritual de Dios. Los que vivían con Abraham, vamos a ver, la gente cuando se dividieron ellos, ¿a quién prefirieron la gente? Los justos que estaban con Abraham, porque hubo una separación de su sobrino y de su tío, ¿verdad? De Abraham. ¿Con quién se quedó la mayor cantidad de gente? Se quedaron con el justo Abraham. Los demás se fueron con Lot. Aunque Lot era un hombre justo, porque recordemos que fue el único que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la lluvia de fuego y azufre, que se salvó, dice, con sus 2 hijas y con Lot. El hombre era justo, porque si no ha sido justo, se salva. No se hubiera salvado. Lo mismo sucedió con Noé. Noé y su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque era justo también, ¿verdad? Ok, entonces, si esa justicia mora en nosotros, ¿en qué nos vamos a convertir? En riquísimo. En hombres riquísimos, según nuestra medida de fe que Dios nos ha dado. Yo siempre pongo mi ejemplo. Yo, siendo un hombre bruto, he vivido en mis deleites, en mis cosas que Dios me ha dado. He vivido una vida, mejor dicho, de rico. Pero también he pasado mis pruebas. Hace poco le dije yo al hermano Fernando, ¿verdad? A mí no me da vergüenza, porque como yo no dependo de lo que los hombres hablen o digan o piensen, no me interesa eso. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí, ¿verdad? Entonces le digo, hermano Fernando, usted me ve así, ahorita no tengo ni para comprar el gas de la cocina. Ni para comprar el gas de la cocina, ¿verdad? Le dije, no tengo. Hermano Jacinto ha sido testigo también. Sin embargo, yo tengo una fe, yo tengo algo que Dios me ha dado de antemano, una promesa. Yo sigo firme en mi promesa. A Abraham Dios le dijo que le iba a dar un hijo. 24 años después recibe el nacimiento de Isaac. 24 años después de la promesa. ¿Cómo ven ustedes que Dios me promete algo hoy? Y ahora sí.
Ella cree que es mañana que ella va a tener lo que Dios le dijo. Es un proceso. Recordemos cuando el encuentro en Damasco con el apóstol, que se le apareció el Señor en el camino a Damasco, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo que se llama? A Pablo. A Saulo. Sí, Saulo, dice, ¿por qué me persigue? Pero Saulo nunca había andado persiguiendo a Jesús. Perseguía A la iglesia. A la iglesia, sí. Pero como la iglesia forma parte del cuerpo de Cristo, que es lo que la gente no ha visto todavía, solo miran, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no se han puesto a pensar, Saulo de Tarso nunca anduvo siguiendo a Jesús. A quien seguía eran los apóstoles, o sea, a los miembros que formaban parte del cuerpo de él. Por eso él le dice, ¿por qué me persigue? Dura cosa tentar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre, después de que tuvo ese encuentro en Damasco, camino a Damasco, con el maestro, él queda ciego. Eso es una parte muy importante, esa ceguera. Esa ceguera tipifica algo para el tiempo de la gracia. Nosotros a veces nos consideramos muy doctos, muy inteligentes como hombres. Así se consideraba también aquel Saulo, muy inteligente. Y realmente el hombre de las escrituras revelan que él era un hombre dotado, inteligentísimo. Hablaba más de 7 idiomas. Solo ahí. Imagínense ustedes lo que es un hombre que hable 7 idiomas con elocuencia. No es cualquier persona. Entonces, tiene una capacidad en el cerebro para recepcionar cosas que no es fácil. Desarrollada su mente, ¿verdad? En cuanto a la ley, dice que él era fariseo. Manejaba todo el conocimiento de la ley. Dice que también en la ley el hombre era irreprensible. El hombre era celoso con la doctrina. Después que él tuvo ese encuentro, el hombre quedó ciego. ¿Dónde le quedó aquella gran ínfula que se manejaba? Soy maestro de la ley. ¿Dónde le quedó todas esas cosas que él había estudiado? Sus 7 idiomas que manejaba, ¿dónde quedaron? Estaban tirados en el piso. Igual que él mismo. Ahí estaba tirado. Por eso es que lo que nosotros poseemos, lo que nosotros somos como hombres, eso es basura delante de Dios. No sirve. Que anda y que no le doy la mano al hermano porque el hermano no se lava las manos. ¿Cómo vamos a andar con esas payasadas? Segunda de Corintios 9, 11 estaban. Entonces dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer para estar enriquecidos en todo? Esta es una promesa. ¿Cuál es la fe que debemos de tener? Es conforme a lo que está escrito. Porque dice que el espíritu de fe que ahora nos une es conforme a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Versículo 10, este es el versículo 11. Leemos el 10 nuevamente. El que da semilla al que siembra, dice, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Darle semilla al que siembra y pan al que come. ¿Para qué se debe hacer esto? Para estar enriquecido en todo. ¿Y qué significa la palabra todo? ¿Cómo estaba Abraham? ¿Enriquecido en qué? En ganado. En ganado, dice. Plata y oro. En plata y oro. Y aquí dice para que estemos enriquecidos en todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nosotros damos pan al que come y semilla al que siembra? ¿Qué es lo que provocamos a Dios? ¿Qué le provocamos a Dios para con nosotros? Deuda. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a favor nuestro? Acción a Dios. Vean lo que dice el versículo 11 al final. Para toda liberalidad dice, la cual produce, ¿verdad? Por medio de nosotros, por lo que nosotros estamos haciendo, acción de gracias a Dios. Hacemos que Dios accione a favor de nosotros. Si lo podemos creer. Si no lo creemos esto,
Pero si lo vamos a hacer para eso, yo digo que ya es como segunda intención. Es que todo amor es interesado. No hay un amor que sea sin interés. Todo amor lleva un interés. ¿Por qué estamos aquí? Debe haber algún interés. Por amor a la palabra. Correcto. Entonces estamos interesados en conocer más del conocimiento de Dios. Hay un interés siempre. Entonces, si nosotros hacemos esto, que es la voluntad de Dios, Dios nos está mandando que lo hagamos. Y nos está prometiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Y nos está prometiendo al mismo tiempo Enriquecer. de que Él nos va a enriquecer en todo. Él va, si nosotros hacemos, damos semilla al que siembra y pan al que come, hacemos que Dios accione a favor nuestro, para que se cumpla lo que nos está diciendo, que nos va a enriquecer, a hacernos ricos o a enriquecernos en todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda? Dar semilla al que siembra Y pan. y pan al que come. ¿Verdad? Entonces, pero si no lo hacemos, No estamos haciendo nada. y seremos justos, no somos justos, No es justo. seríamos injustos. No es justo. Por eso es No que tiene el fe. hermano Manuel, como decía yo, ahí estaba el hombre arriba y ya le hablé un poquito acerca de la gracia. El hombre se bajó, ya me dijo esto y lo otro, que quería reservar un día para que le llegáramos a predicar. Magnífico. El hermano Manuel está haciendo lo que Dios dice. En pequeño, pero lo está haciendo. ¿Ves? Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Para que la bendición de Dios venga hasta nosotros. Porque practicando esta justicia que mora ahora en nosotros, si la damos a conocer, Dios nos va a dar lo que nos está prometiendo. Porque como dice 2 Corintios 4:13, pero el espíritu de fe dice, el espíritu de fe que ahora nos une, ¿ves? Hay un espíritu de fe que nos une. Es conforme, dice, a lo que está escrito. ¿Y qué estamos leyendo aquí? Que Dios nos va a enriquecer si damos semilla al que siembra y pan al que come. Está clarita la escritura. Entonces, Abraham era un justo de Dios. Y nosotros también queremos convertirnos en justos. Pero si no abrimos nuestra boca, nos convertimos en injustos. Porque teniendo la justicia de Dios nosotros, no la damos a conocer. Entonces podremos pasar pidiéndole a Dios siempre. Sí, ahí vamos a pasar pidiéndole. Pero Dios no nos va a dar. Nada más vamos a recibir lo mismo que recibe cualquier simple mortal de esta tierra. Que es el oxígeno, el sol y el alimento que podamos ganarnos con nuestras fuerzas. Sin embargo, haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a multiplicar la bendición. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios y la sabiduría de Dios que mora en los hijos de obediencia. Eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica. Nunca le andemos pidiendo a los hombres, pidámosle a Dios. Porque dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Por eso dice que no pongamos la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Bueno, pues de esta manera vamos, ¿verdad?, finalizando el mensaje de hoy. Y que la gracia, pues, de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de sus